Pero vamos a regresar a la reforma judicial. Hoy el Pleno de la Suprema Corte admitió a trámite una consulta, ahorita nos va a explicar qué es esto, Eduardo, solicitada por jueces y magistrados en relación con la reforma del Poder Judicial. ¿Qué es admitir a consulta? Bueno, es que la Corte tiene que resolver cualquier petición que le hagas, ¿no? Y pero aquí, que seas una persona, una institución. a la Suprema Corte de Justicia, le haces una consulta, le haces una petición, entra por oficialía y se le tiene que dar un trámite. A veces esas peticiones pues son muy extrañas o no están contempladas en una forma muy clara dentro de las facultades del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, como sería una acción de inconstitucionalidad, un amparo en revisión, o sea, situaciones que la Corte tiene que resolver porque sus leyes, tanto la Constitución, sus leyes secundarias, pues se lo indican. Aquí lo que sucedió es que jueces y magistrados federales se acercan a la Corte y mediante consultas, oye, Corte, te pedimos que nos digas, y si así lo hagas, inicies un procedimiento de análisis de la reforma constitucional y en su caso la declares que es improcedente, ya sea por el trámite, ¿sí?, durante el proceso o incluso la propia reforma. Hoy la Suprema Corte se juntó en pleno, los 11 ministros, para discutir si le daban trámite. Es decir, como es una petición que no está sustentada específicamente en tal artículo, puedes pedirle esto a la Corte, entonces llega la ministra presidenta, es la que establece ese, a ver, someto a consideración del Pleno esta petición tan sui generis, tan poco común, de si vamos a entrarle y vamos a estudiar este tema. Y la discusión obviamente se dio entre los ponentes. Juan Luis González Alcántara, él hizo un proyecto de resolución en el que indicaba que debía de admitirse. Por otro lado hubo proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Mossack en el que decía que no, que debería de desecharse, y de la ministra Lenia Batres, que también estableció que debería desecharse. Durante la discusión fue muy interesante porque obviamente los ministros que la aprobaron, que fueron 8, la votaron en contra, la admisión, la votaron en contra la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Lenia Batres y la ministra Loreta Ortiz Alf. Los ocho ministros estuvieron analizando las causas por las cuales debía de admitirse y establecieron algunas situaciones muy interesantes en la propia Constitución, artículo 100 de la propia Constitución, que establece que el Consejo de la Judicatura debe de analizar, atender y administrar y realizar todos los procedimientos necesarios para la carrera judicial y para la ocupación de los puestos con base en la carrera judicial, la permanencia, o sea, que está en la Constitución y que de alguna forma ese propio artículo constitucional rebota con la reforma, ¿no? O sea, termina siendo incongruente. Y también se estuvo analizando la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, votada por el Congreso, emitida por el Congreso, en donde también se establece, sobre todo, en la fracción, en el artículo 11, fracción 17, que la Corte debe de conocer y dirimir cualquier controversia que surja que tenga que ver con la aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101, que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y precisamente con la independencia y autonomía. Todos estos argumentos que se dieron durante la sesión era para determinar si admitían o no. Sin embargo, los argumentos que daban las ministras Ortiz Alf, Lenia Batres, las morenistas, las guindas, más fácil, era en el sentido de tratar de exponer que no debe admitirse por el fondo, es decir, oye, la Corte no tiene facultades o la Corte no puede terminar. Y todos los ministros en sus explicaciones dijeron, no, a ver, ahorita nada más vamos a ver si admitimos. Si la admitimos, entonces sí vamos a entrar al fondo. Aquí lo interesante es que la Corte ya admitió y va a entrar al fondo. A ver, van a entrar al fondo. ¿Qué pasa cuando entran al fondo? El Pleno va a tener que ver, va a tener que determinar la constitucionalidad o no de la reforma.
En su proceso, pienso En yo. su proceso. Yo pienso que en su proceso, Bueno. pero... Sigan y dicen que estuvo mal el proceso. Vamos a suponer que no creo que puedan llegar a eso, porque el proceso aparentemente fue una mayoría. Ok. Dicen, el proceso estuvo mal. Pues lo único que va a hacer el Congreso es otra vez una votación, lo vuelven a votar, lo vuelven a aprobar y se acabó. La verdad. Probablemente. Porque yo así siento será. mucho que, y está bien, todo el mundo tiene que, todos tenemos derecho al pataleo. ¿no? No, y además, mientras Y creo existe que el poder, los corrígeme jueces, si no. los magistrados, están peleando su causa, está bien, Claro. pero creo que esto ya es un hecho consumado. Es un hecho consumado. Se argumentó que en el procedimiento en Cámara de Diputados y en Senadores se brincaron algunos pasos o los hicieron mal. Exacto. Pero como dice Eduardo, al final de cuentas, si eso se determina que estuvo mal, se puede reponer y se vuelve a hacer. Bueno, si se determina que el proceso para la reforma constitucional no se adecua a las propias normas, ¿no? Para este proceso, pues se declarará que la reforma pues fue ilegal y como tal pues, no puede subsistir. Y va de regreso y otra vez. Y lo hacen mejor. Seguramente, pero Lo darás hacen como lugar debe de a- ser. Y lo van a hacer mejor porque ya tienen su mayoría, ya no tienen que estar pirateándose a Yunes, porque Yunes ya. O sea, les va a salir hasta mejor. No Entonces, sabemos ¿sabes qué? hasta dónde la Corte No. pueda entrar Pero- al análisis. Por eso yo me estoy propio, yendo ¿eh? al extremo. Digamos Pues tú que- te fuiste al proceso. Sí. ¿Qué tal si en la resolución de la Corte dice no nada más el proceso? A estas situaciones no. Digo, las para puedes- entender qué Pero efecto tú tiene mismo esto, sabes ¿no? que es muy difícil que por ahí llegue. Es muy Tú fuiste complicado. el primero que dijo, lo más seguro es que no más se pueden ir por el proceso. En el año 2014, Ernestina Godoy, Adal Augusto y Monreal presentaron un amparo indirecto con estos mismos Argumentos. efectos, en contra de la reforma constitucional de 2014. Toda esta que ahora la van a destruir o la van a renovar, ¿sí? O rehacer. Está bien. Bueno, los que dicen ahora que no se puede, en ese entonces argumentaron que se podía. Pues así es esto. Bueno, pero para que no se les olvide, nada más estoy recordando que no se les olvide lo que decían en 2014. ¿Ves por qué no es feliz? No, al contrario, soy Pero es que feliz de también, decir no, esto. Esta gente no ayuda. No, es que son políticos. Sí, pero están La dedicados. falta de congruencia es una característica de la mayoría de los políticos en el mundo. Totalmente de acuerdo. Un día votan por una cosa, al día siguiente se rajan y Totalmente de votan acuerdo, por pero hay otra, un día dicen personas una cosa, como otra. las que acaba de mencionar, Adán Augusto, Monreal, que están abocados a que no seamos felices. Uno tiene que intentar. Bueno, si tú crees, si este trío no te hace infeliz, estás fregado, ¿eh? Al diablo. Mensajes.